Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una mezcla de gases está compuesta por metano y etano. Se llena un recipiente de 300 ml de capacidad con dicha mezcla a una presión de 14,7 psi y 50 grados Fahrenheit. Si la masa de la mezcla gaseosa es de 0,248 gramos, determine, inciso A, fracciones molares, inciso B, presiones parciales en milímetros de mercurio. Pondremos solución. Solución. ¿Qué podríamos decir acá? A ver, podemos un poco graficar el problema en cuestión. ¿Qué tendríamos? A ver, podemos tener aquí el recipiente. Ahí está. Esta mezcla está compuesta por metano, fórmula del metano, vean, carbono, hidrógeno 4, etano, carbono 2, hidrógeno 6. Ahí está. Entonces recuerda, es importante que sepa ahí la nominación y la formulación de los compuestos, ya que si no sabe formular los compuestos no va a poder hallar el peso molecular y por ende no va a poder avanzar en el problema. ¿Sí? Ahí está, metano y etano. Dice, se llena un recipiente, este es el recipiente que hemos graficado. ¿Cuánto de capacidad? 300 ml. Ahí está, el volumen del recipiente es de 300 ml. Listo. ¿Qué más? A una presión, me está dando la presión, ¿cuánto es? 14,7 psi. 14,7 psi. Y la temperatura es de 50 grados Fahrenheit. Temperatura es de 50 grados Fahrenheit. ¿Qué más me da el dato? La masa de la mezcla gaseosa. Masa de la mezcla, ¿cuánto es? 0,248 gramos. ¿Qué me pide allá? Fracciones molares y posteriormente presiones parciales. Veamos lo siguiente. Analizaremos un poco los datos. Me da el volumen del recipiente. Recuerden, la mezcla, ¿qué va a ocupar? Va a ocupar el volumen total del recipiente que lo contiene. Este sería el volumen de la mezcla o volumen total, si alguien desea llamarlo de esa forma. ¿Qué más sería? Como el recipiente es rígido, no me indica otra cosa. ¿Cuál sería el volumen del metano? El volumen del metano igual sería 300 ml. ¿Sí? ¿Cuál sería el volumen de etano? Igual sería 300 ml. ¿Por qué? Porque cada gas se comporta como si estuviese solo. El metano piensa que está solo acá y va a ocupar el volumen total, 300 ml. El etano lo propio, piensa que está solo, se comporta de forma independiente, piensa que está solo otra vez y ocupa el volumen total del recipiente, 300 ml. ¿Qué más? Analizaremos lo siguiente. Me dan esta presión, 14,7 psi. A ver, esto sabemos que equivale a una atmósfera, o si alguien desea, 760 milímetros de mercurio, en unidades más habituales de presión. La pregunta sería la siguiente. Me está dando la presión, pero vean, ¿qué presión es esta? ¿Es la presión total? ¿Sería esto la presión total? A ver, ¿será la presión total? Estos 14,7 psi. ¿Será la presión del metano? A ver, ¿o será la presión del etano? A ver, en el problema no me especifica eso, no me dice si es la presión del metano, del etano o es la total, ¿no? Simplemente me dice a una presión de 14,7 psi. Entonces, ¿qué deberíamos sobreentender si no especifica si es la total o la parcial de alguno de los componentes? Si en un problema de mezcla de gases les dan una presión y no especifican de qué componente se trata, se sobreentiende que esa es la presión total. ¿Sí? Otra vez, en un problema de mezcla de gases, si nos dan una presión y no me indican que sea la total o la de alguno de sus componentes, se sobreentiende que esa presión es la presión total. ¿Sí? Eso hay que ser claro. Listo. La presión total es 760 milímetros de mercurio o 14,7 psi. Otra cosa sería que el problema diga la presión del metano es, o la presión del etano es,
Ahí le estaría dando la presión de alguno de los componentes. Si no se especifica y es una mezcla de gases, se sobreentiende que es la presión total de toda la mezcla. Es importante eso a la hora de resolver problemas. ¿Qué más podríamos decir? A ver. Bueno, antes de empezar a resolver, 50 grados Fahrenheit hay que llevar a Kelvin. ¿Qué tendríamos acá? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la expresión que relaciona Fahrenheit y Kelvin? Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. A ver, la temperatura en grados Fahrenheit es 50. En lugar de poner grado Fahrenheit aquí, ¿qué deberíamos poner? 50. 50 menos 32, 18, entre 9, 2, 2 por 5, 10, 10 más 2, 73, 283. Entonces acá, temperatura en Kelvin vale 283. Entonces la temperatura del sistema es 283 Kelvin o 50 grados Fahrenheit, que son equivalentes. Listo. ¿Qué más podríamos decir? A ver, me pide hallar fracciones molares y presiones parciales. ¿Cómo podríamos enfocar este problema? Mucho depende de cómo usted vaya visualizando los datos y las posibles ecuaciones que le ayuden a resolver. Bien, si vemos un poco esta parte, podemos usar la ley de Dalton, alguien dirá porque el volumen es constante. Válido, válido, pero no tenemos presiones parciales, tienen la presión total, sí, pero no tienen la presión del metano ni del etano por el momento. Esto sí, no podríamos usar acá, ley de Amagat. La ley de Amagat es cuando usted conecta dos recipientes y va mezclando sus contenidos. No es lo más habitual, no necesariamente el mismo sistema, pero es el más habitual en problemas. En aquí, esto no se asemeja para nada a esa ley. A ver, ¿qué podríamos hacer entonces? ¿Qué datos tenemos? Tengo volumen, tengo masa total, tengo volumen de la mezcla, masa de la mezcla y presión total. ¿Qué podríamos hacer? Usar la ecuación de estado Poisson para el total. Diríamos, entonces, vean, diríamos lo siguiente. Por ecuación de estado, ¿qué dice la ecuación de estado o Poisson? Presión por volumen es constante R, temperatura, número de moles. Pero no tengo número de moles, tengo la masa de la mezcla. No hay mucho problema. En lugar de moles, ¿usted qué podría poner? Masa entre peso molecular. Debo saber si esto aplico para uno de los componentes, para el metano, para el etano o para el total. De acuerdo a los datos, tengo datos totales. Tengo la masa de la mezcla, la presión total, volumen de la mezcla. Entonces, ¿qué diríamos? Esto lo voy a aplicar para el total. Presión total, el total es la mezcla, volumen de la mezcla si alguien quiere. Temperatura no tiene mucho sentido aquí total, recuerden, todo está a esta temperatura, a 283 Kelvin. Acá sí, masa de la mezcla. Y ven, este peso molecular ¿de quién va a ser? Como es de la mezcla todo, o el total si quieren, no puede decir peso molecular del metano o del etano, debería ser el peso molecular de toda la mezcla. ¿A cómo vamos denotando esto? El peso molecular de toda la mezcla se denomina peso molecular promedio. Es una M mayúscula y en la parte superior una línea, ¿no? Ahí está, peso molecular promedio. ¿Qué datos tenemos? Vayamos viendo. Presión total tenemos. Volumen de la mezcla tenemos. R, usted sabe de memoria. Temperatura, ahí está, 283. Masa de la mezcla tenemos. ¿Qué puedo despejar? El peso molecular promedio. Si de acá despejo el peso molecular promedio, ¿a qué sería igual? A ver, esto lo puedo pasar aquí a multiplicar un instante. Ahí está, peso molecular promedio. Y vean, ¿qué me quedaría en el segundo miembro? RT, masa de la mezcla. Ahí está. RT, la masa de la mezcla. Y vean, esta presión y el volumen que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. ¿Ya? De forma directa sería presión total, volumen de la mezcla. Listo, reemplazo datos y puedo hallar el peso molecular promedio de esta mezcla. A ver, ¿qué tendríamos? Peso molecular promedio. ¿Qué dato nos quedaría? R. Ahora, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Vean, en el inciso B me pide que trabaje en milímetros de mercurio. Entonces, haremos la R en milímetros de mercurio. Para no complicarnos mucho, R en milímetros de mercurio vale 62.4 milímetros de mercurio por litro sobre mol grado Kelvin por temperatura
283 Kelvin por masa de la mezcla. ¿Cuánto sería la masa de su mezcla? 248 gramos. Presión total. La presión total es 14,7 psi o 760 milímetros de mercurio. Ahí está. Por volumen de la mezcla. Acá habría que tomar en cuenta lo siguiente. Si recuerda, en es dimensional, milímetro subir con milímetro, este Kelvin subir con este Kelvin, y vean, el volumen debería estar en litros para que se cancele con ese litro, ¿no? 300 ml en litros, ¿cuánto sería? Dividido entre 1000 sería 0,3 litros. Vamos ahí poner, ¿no? 0,3 litros, así este litro se va con este litro. ¿Qué me queda? Gramos sobre mol. Ahí está el peso molecular promedio de esta mezcla. Ponemos todo esto en la calculadora para que nos dé el correspondiente peso molecular. A ver, ¿qué tendríamos? A ver, en este caso, 62.4 por 283 por 0.248 entre 760 por 0.3. Esto nos da 19,21. 19.21 gramos sobre mol. Listo, ya hemos hallado el peso molecular promedio. Ahora alguien me dirá, ¿en qué me puede ayudar a hallar el peso molecular promedio para resolver el problema? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? Hemos hallado este parámetro. ¿Cómo hubiéramos calculado este parámetro si no hubiera sido por la ecuación de estado? Hubiera sido por esta segunda expresión que me dice mezcla de gases. ¿Qué dice la expresión de la mezcla de gases? A ver. Dice peso molecular promedio es igual a fracción molar de A, peso molecular de A, más fracción molar de B, peso molecular de B. Bueno, tiene puntos suspensivos cuando tengan más de dos componentes. Aquí tenemos dos, entonces ahí está, dos términos. En este caso, ¿qué tendríamos para esta mezcla? ¿Fracción molar de quién? Del metano. En lugar de A podríamos poner al metano, fracción molar del metano, peso molecular del metano. Fracción molar de B, el etano. En lugar de poner B, podríamos poner etano. Y acá lo propio, el etano. ¿Qué podemos tener? Vean, si hago el reemplazo, ¿qué datos tenemos? Tengo peso molecular promedio, vamos a ir por la ecuación de estado. Peso molecular del metano podemos calcular fácilmente porque sabemos la fórmula química, y lo propio acá con el peso molecular del etano. A ver, ¿cuánto sería el peso molecular del metano? Del carbono es 12, 12 por 1, 12. Del hidrógeno es 1, 4 por 1, 4, 12 y 4 es 16. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá el peso molecular del metano es 16 por fracción molar del metano. Más peso molecular del etano. Carbono es 12, 12 por 2, 24. Del hidrógeno su peso atómico es 1, 1 por 6, 6. 24 más 6 hacen 30 gramos por mol por fracción molar del 30 gramos por mol por la fracción molar del etano. Todo esto, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar el peso molecular promedio. Ya tenemos de dato. ¿Cuánto nos da? 19,21. ¿Qué? Gramos sobre mol. ¿Ven? Gramos sobre mol con gramos sobre mol. Se puede ir las unidades y me quedaría esa expresión algebraica. Y le puedo llamar ecuación número 1. ¿Vean? En esta expresión, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son sus dos incógnitas? Fracción molar del metano y fracción molar del etano. Ahí está, primera ecuación. Necesito otra ecuación para que tenga un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y este sistema se pueda resolver. ¿Cuál sería la otra ecuación? ¿Qué ecuación que hay en mezcla de gases me relaciona las fracciones molares? ¿Cuál sería la otra ecuación? Ahí está. Esa sería la ecuación. Vean, ¿qué dice esa ecuación? Hemos dicho que es bastante habitual y recurrente. ¿Qué dice? Fracción molar de A más fracción molar de B más, dice, ¿no? Toda la suma de fracciones molares tiene que dar 1. Siempre, hemos dicho. Entonces, en este caso solamente hay dos componentes. Entonces, hasta ahí quedaría la ecuación. ¿Qué dice eso? Que si usted suma las dos fracciones molares, eso le tiene que dar la unidad. En este caso, a ver, volviendo a describir esto.
Primer componente es el metano, segundo componente es el etano. ¿Cuánto me debería dar esto? 1. ¿Listo? Dos ecuaciones con dos incógnitas que puede resolverse por cualquiera de los métodos que usted cree conveniente. ¿Cuál es el más habitual? Es de sustitución. El método de sustitución es el más habitualmente en física o en química. Entonces, veamos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a despejar fracción molar del metano. Fracción molar del metano, si despejamos, a ver, fracción molar del metano sería 1 menos la fracción molar del etano. Ahí está. Si esto le llamo ecuación número 2, a ver, podemos volver a escribir. Habíamos dicho que la suma de fracciones molares tiene que dar 1 y de acá estábamos despejando la fracción molar del metano. Esto era 1 menos fracción molar del etano. Ahí está. A este le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar 2 en 1 y voy a resolver mi sistema. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a decir ecuación 2 en 1. ¿Qué tendríamos si hago este reemplazo? ¿Qué me decía la ecuación 1? Decía 16 veces la fracción molar del metano, estoy copiando nada más en primera instancia, más 30 veces la fracción molar del etano. Ahí está, nos tiene que dar 19.21. Y bueno, haciendo el reemplazo, ¿qué tendríamos? En lugar de poner fracción molar del metano, ahí está, en lugar de poner esto, hay que borrar. ¿Qué debería poner? 1 menos la fracción molar del etano. Ahí está. ¿Qué me estaría olvidando acá? Que el 16 multiplica estos dos términos, no se olvide del paréntesis. Al reemplazar, vean, ¿qué he obtenido? He obtenido una ecuación con una sola incógnita, la fracción molar del etano. Entonces, hay que resolver este sistema. Distribuyo 16 por 1, 16, menos 16 por la fracción molar del etano. 16 veces la fracción molar del etano, más 30 veces la fracción molar del etano. A ver, 30 veces la fracción molar del etano. Esto nos da 19,21. ¿Qué haríamos? Esto que está sumando, este 16, lo voy a pasar a restar. Acá, ¿qué tendríamos? Estos dos son términos semejantes. 30 menos 16 serían 14 veces la fracción molar del etano. Esto, vean, que está sumando, igual pasa a restar. 19,21 menos 16, 19 menos 16, 3.21. Entonces, de acá puedo hallar la fracción molar del etano fácilmente. ¿Cuánto sería? Este 14 que multiplica pasa a dividir 3.21 entre 14. A ver, 3,21 entre 14. Eso nos da un valor de 0,23. Ahí está, 0.23. Ahí está la fracción molar del etano. Los reemplazo en 2 y puedo hallar la fracción molar del metano. En 2 diríamos que tendríamos fracción molar del metano. ¿Cuánto sería? Sería 1 menos 0,23. 1 menos 0,23 sería 0.77. ¿Listo? Ahí están las fracciones molares que me pedía el inciso A. Vean, entonces, si no planteamos esta ecuación, la resolución se va a complicar. ¿Listo? Inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Las presiones parciales. ¿Qué haríamos para hallar el inciso B? A ver, presiones parciales. ¿Qué diríamos ahí? Vamos a borrar esta parte para el inciso B resolver y culminar este problema. A ver, para el inciso B quiero hallar las presiones parciales, vale decir la presión que ejerce el metano y la presión que ejerce el etano. Y quiero que esté en milímetros de mercurio, por eso he usado la R en milímetros de mercurio para que no tengamos problemas. Adelante. ¿Qué tendríamos acá? A ver, tenemos fracciones molares. ¿Qué podríamos decir? Vean por favor lo siguiente. Podríamos decir lo siguiente.
hemos dicho que fracción molar de un componente es igual a moles de un componente entre moles totales o presión del componente sobre la presión total. ¿Ven? Si esto aplico para el metano, en lugar de A puedo poner metano, fracción molar de metano, moles de metano y presión de metano sería en este caso. Ahí está, metano, acá igual estaría metano. ¿Qué haríamos ahí? Moles de metano no tenemos. Moles totales se puede hallar, ¿no? Podrían hallar esto. Moles totales porque tienen la masa total, peso molecular promedio. Pueden hallar moles totales y hallarían moles de metano. Luego pueden usar ya la ecuación de estado y podrían hallar la presión. ¿Válido ese camino? Igual válido. Tal vez un camino más directo, ¿cuál sería? Sería usar esto, la segunda parte. ¿Vean? Directamente esta parte. Obviar esto. ¿Qué tendríamos? Fracción molar del metano es presión del metano que no conocemos, pero tenemos la presión total. Nos da el sistema. La presión total, recuerden, es una atmósfera o 760 mililitros de mercurio. Entonces, voy a usar ese camino yo. Si alguien desea, puede usar este otro camino. ¿Vean? Como tiene peso molecular promedio y masa de la mezcla, puede hallar los moles totales. Tiene fracción molar, puede hallar los moles de metano. Tiene moles de metano, tiene el volumen del recipiente, que es el volumen de metano, y tiene la temperatura. Usando la ecuación de estado, puede hallar la presión de metano. ¿Válido? Válido. Este otro camino parece más directo. A ver, ¿qué tendríamos? Si de cada espejo presión de metano, que es lo que nos interesa saber, aquí sería igual a fracción de metano por presión total. Tenemos fracción molar del metano, 0,77 por presión total. La presión total es 760 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría este producto? 760 por 0,77. Esto nos da 585,2. 585,2 milímetros de mercurio, tal como me pedí el problema, milímetros de mercurio. Ahí está. De forma similar, puedo usar la expresión para la fracción molar del etano. Fracción molar del etano sería presión del etano sobre presión total. ¿Puede ser esto? Sí, puede ser lo mismo. Otra opción, ¿cuál sería? Usar ley de Dalton, porque el volumen es constante. El recipiente no se trasvasa a otro recipiente o no se conecta con otro, el volumen es constante. Otra opción, ¿cuál sería? Alguien puede decir presión total es igual a presión del metano, acá sería presión del metano, más la presión del etano. ¿Sí? ¿Qué diríamos? Tenemos ya la presión total, 160. La presión del metano la acabamos de hallar. Esto pasaría a restar y puedo hallar la presión del etano. Entonces, la presión del etano, si hacemos ese procedimiento, ¿cuánto sería? 760 menos 585,2. ¿Cuánto nos daría esto? Esto nos da 174,8. 174,8 milímetros de mercurio. Listo, con eso el problema ya estaría resuelto. ¿Sí? Vean, hay varias formas de resolver en esta ya segunda parte. Les decía, pueden usar la misma definición, van a hallar el mismo valor. Pueden usar ley de Dalton, hallan el mismo valor. Si no les gusta esta parte, hallan los moles totales. En primera instancia, con un pequeño cálculo, los moles de metano despejamos de la definición de fracción molar, usamos ecuación de estado y puede hallar la presión del metano. ¿Sí? Entonces, vean, hay varios caminos para resolver ya la segunda parte. Eso depende de la comodidad con la cual usted cuente.